Muy buenos días, buenas tardes para alguna parte de la región. Vamos a iniciar con este último panel que promete hacer un recorrido desde las perspectivas de género, los prejuicios, las oportunidades laborales, el mercado de trabajo, la tecnología desde el uso de la sociedad, los datos y el 5G. Creo que para no tomar más tiempo, escuchemos a nuestros panelistas y voy a empezar con Caroline Butler de GSMA Intelligence. Caroline, please, could you start your presentation, please? Yeah, thank you. I will share the screen. Okay, can everyone see that? Yes, perfect. Yeah, great, thank you. Perfect. Yes, so I'm Caroline Butler. I'm an economist at GSMA Intelligence, part of GSMA. Today I'm going to be presenting a working paper. So it's disaggregating the drivers of mobile technology adoption, in particular looking at the threat of unobservable gender biases, and I'll get into what that means a little bit later. But to provide some context, every year we publish a mobile gender gap report that's based on the GSMA Intelligence Consumer Survey. So this working paper is complementary to that, so it uses the same survey data. But now, as I said, we're looking at the drivers of technology adoption, and in particular focusing on gender in low and middle income countries when other relevant socioeconomic or demographic factors are controlled for. So across low and middle income countries, whereas we all know that mobile technology is regarded as a powerful tool for welfare enhancing information and services, 14% of adults still don't own a mobile phone, 39% of adults still don't use mobile internet, and 38% of adults do not own a smartphone. So among other characteristics, digitally excluded individuals are predominantly female. And here is some data from the survey where we can see that 85% of men have access to a SIM, own a SIM card, or a phone that doesn't require a SIM, whereas only 70% of women do so. Mobile internet in the middle there, the MI chart, so it's 52% of males have access to mobile internet, only 43% female, and smartphone is 50% male and 43% female. We had a look at the literature at the start of this study, and it was sort of a mixed bag for the different countries. Some found a gender effect when controlling for other demographic and socioeconomic variables such as income, and others didn't. Our data, we have data across 3 years and multiple countries. So we're able to look at also interaction terms, so the effect of gender interacted with another variable. Just a quick overview of the model. So it's a binary dependent variable model, 1 or 0 for access to technology. Obviously the definitions are really important here. We've got a mobile owner. As I've said, it's either access to a SIM or a phone that doesn't require a SIM. Mobile internet, someone who's accessed mobile internet within the last 3 months, or a smartphone user, so someone with a smartphone that they have sole or main use of. So as I said, we regress the technology adoption dependent variables on gender, but then also the control variables, which are quite interesting. And here we have the marginal effects of these control variables. So for example, income, we have 3 income brackets, and individuals with lower incomes are less likely to use mobile internet and smartphones. So for example, compared to high income individuals, we're able to put a number on this. So the probability of mobile internet use is 15 percentage points less likely for those in the
lower income bracket compared to high income, and 5 percentage points less likely for middle income compared to low income. If we look at unemployment, those not working are 4 percentage points less likely to use each type of the mobile technology. And education, those who've only completed primary education compared to the upper bracket are 32 percentage points less likely to use mobile internet, and 15 percentage points with secondary compared to the upper bracket. Literacy follows a similar trend, and with age, adoption of mobile technology generally declines with age. However, we think that this is likely to be a function of experience, and perhaps going forward, age might not be as much of a significant variable. Having dependents or children is not linked to higher or lower use of mobile internet or smartphones, but there is some evidence that it's linked to higher mobile ownership. And then the variable of interest, the marginal effect of gender. So controlling for all these things that I've just mentioned, income, literacy, etc., is there still a gender effect? And we do find that gender comes out as a significant independent variable in the regressions. So women are 5 percentage points less likely to own a phone than men, and then 6 percentage points less likely to use mobile internet, and 4 percentage points less likely to own a smartphone. Now, in this working paper, we're just looking to see if gender is significant and also put, some sort of size on it. So these percentage points changes, but we don't speculate on what this unobserved gender effect might be. It could be like cultural norms or biases, but we're not sure what it is. It's just here we have some evidence of this effect. And then, as I mentioned previously, because we have such a big data set, which makes this analysis quite novel over a few years, and survey data from many countries, we're able to look at the impact of gender interacted with other factors. So here, these charts are showing the change in probability of adoption. Again, it's SIM, mobile internet or smartphone. Gender effect in different contexts or environments. So you can see that in rural environments, if you look on the left-hand chart, the gender effect is much larger than in urban environments. The same if you look on the middle chart for those working and not working, the gender effect is stronger for those who are not working. And again, looking at literacy levels, the gender effect is larger there, looking at the low or no literacy skills. So as I said, that's quite a novel bit of analysis that we were able to add because of the size of the data set. And then if we look at regional gender in different regions, so if we run these regressions by region, the gender effect is greatest in South Asia, where women are 20 percentage points less likely to own a mobile phone than a man, and also 15 percentage points less likely to use mobile internet, and around 15% less likely to use a smartphone. But in Latin America and the Caribbean, we don't find a significant gender effect. So it doesn't mean that there is the same access to technology across the genders. It's just when you have controlled for other things that might be driving it, as I've said, so income, education. When they're all controlled for, there's not this unobserved gender effect in that region. So just a quick summary, as I've said, when we look at the regressions, it does come out that there is an unobserved gender effect. 5 percentage points less, women are 5 percentage points less likely to own a phone than men, 6 percentage points less likely to use mobile internet, and 4 percentage points less likely to own a smartphone. However, this is more pronounced in certain regions, for example, South Asia, but there's no significant link in Latin America and the Caribbean. And we had a look at the marginal, the interaction terms as well. And we saw that the negative effect is enhanced for those who live in rural areas with low levels of literacy and are not working. So that concludes my presentation. Thank you, Caroline. It's
it's good to know that Latin American is not with the significant differences in gender. And I guess the questions will be at the end of the panel because we are late. So please keep in the panel, and we're going to the other people, who is Lina Torres de Movilizatorio. Lina, por favor, nos empiezas tu presentación. Claro Lina. que sí. Buenos días, buenas tardes. Mucho gusto, yo soy Lina Torres, directora de proyectos de Movilizatorio. Voy a compartir en un minuto mi pantalla. Por favor, me confirman que ya lo estamos viendo. Ok. Bueno, pues para comenzar les cuento un poco sobre Movilizatorio. Movilizatorio es un laboratorio de participación ciudadana e innovación social que nace en Colombia, pero que en este momento tiene oficinas en Colombia y también en México y en Argentina. Nosotros nacimos de una coyuntura muy particular y es el surgimiento y un cambio radical en la manera como la ciudadanía se relaciona con sus gobiernos, con sus instituciones, con las corporaciones y en una nueva era en la que la expectativa es que hay que dar una respuesta rápida, que los loops de retroalimentación con las instituciones tienen que ser mucho más efectivos y adicionalmente de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, que fue un acuerdo histórico que además de traernos una era de esperanza y cambios importantes en la manera como la ciudadanía se involucraba, también abrió múltiples espacios de participación. Y cuando había esa expectativa, dijimos, ¿qué va a pasar con todos estos espacios? ¿Qué va a pasar con todas esas expectativas si tenemos una ciudadanía que no necesariamente está acostumbrada a interactuar de esa manera con las administraciones, pero que adicionalmente no conocen los mecanismos de participación? Así que la apuesta fue contribuir al fortalecimiento de esos espacios y traer enfoques innovadores a través del uso de la tecnología para hacer pues las reivindicaciones sociales que nos interesaban. Y partimos de tres preguntas centrales, tres preguntas que seguramente nos hemos hecho todos y todas las que estamos en este panel, y es ¿cómo incluir la tecnología como un aliado en las diferentes causas sociales? ¿Cómo podemos hacer que todos los fenómenos que ocurren en las redes sociales, todos los fenómenos que a veces nos preocupan, se conviertan también en un aliado, y cómo podemos darle el lado positivo a los cambios de tecnología que estamos viviendo en la región? La segunda gran pregunta es cómo incorporar estas tecnologías en zonas rurales que han sido históricamente excluidas. Cuando comenzamos, muchas personas nos decían, bueno, pero muy linda la tecnología, pero por supuesto que esto no funciona en zonas donde no hay internet. ¿Qué pasa con las poblaciones que no saben y que tienen esta gran brecha digital, ¿no? Y la tercera es cómo generar unos procesos de apropiación y de entendimiento de las tecnologías en poblaciones que no necesariamente están tan familiarizadas. Así que con estas tres preguntas comenzamos e hicimos una serie de acercamientos de los cuales pues les quiero contar en este espacio. El primero fue Diciendo y Haciendo, que consistía en intentar llevar la tecnología cívica a zonas de posconflicto. El gran reto era cómo podemos desarrollar una red de jóvenes líderes que trabaje de una forma coordinada, colaborativa, pero sobre todo innovadora para incidir en la construcción de paz a nivel local. La aproximación que consideramos que podría funcionar era garantizar que con los jóvenes se construyeran soluciones innovadoras a sus problemáticas locales. Es decir, cómo tomábamos el insumo de la problemática y del conocimiento local para construir a través de nuevas herramientas soluciones desde y hacia lo local. Y con el uso de esta metodología trabajamos en tres grandes áreas. La primera fue fortalecer los liderazgos, garantizar que tuvieran acceso a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas maneras de aproximarse a problemáticas tradicionales, y finalmente que ellos y ellas tuvieran los recursos para construir unos productos mínimos viables en forma de tecnologías. Entonces, algunos ejemplos de las tecnologías que desarrollamos son Colidérate, que es una metodología para la protección y seguridad de líderes sociales; Hormiguero, que es una metodología de mapeo de problemáticas y crowdsourcing de soluciones locales;
Soy Yo, que fue un experimento para reducir el matoneo en entornos escolares a través de un test que incluía principios de economía del comportamiento. Raicilla, que funcionó como una vitrina digital para los procesos culturales en Urabá. Y Córdoba Emprende, que funcionaba como también una plataforma de mercado de venta y compra de servicios locales. Todo esto lo hicimos a partir del trabajo de 12 meses y de acompañamiento en forma de mentorías y hasta el desarrollo y pilotaje de herramientas tecnológicas. Otro ejemplo de esto fue Activa Buenaventura, donde teníamos el reto de consolidar una ciudadanía más participativa, crítica y activa, involucrando pues también a los tomadores de decisiones para garantizar que todo lo que se tomara de decisiones a nivel local estuviera inspirado por el conocimiento de la población. La aproximación fue la construcción de una tecnología cívica para lograr incidir en 3 líneas: rendición de cuentas, movilización de la ciudadanía e institucionalización de nuevos espacios de participación. Para esto desarrollamos una plataforma de crowdsourcing que se llama Marea Digital y que desarrolla reportes ciudadanos bajo el esquema Community Driven Data para garantizar que los tomadores de decisiones tienen una información mucho más actualizada sobre problemáticas como los temas de servicios públicos, seguridad, equidad de género y más recientemente pues la problemática del COVID. Estos son algunos ejemplos que nos han permitido pues implementar tecnología cívica en zonas afectadas por el conflicto en Colombia, aisladas a nivel tecnológico y desarrollo de este tipo de tecnologías. Y pues hemos aprendido un par de cosas que me gustaría compartir en ese sentido. Lo primero es que la construcción de las tecnologías cívicas debe realizarse con un enfoque comunitario. Es importante garantizar que las tecnologías responden a lo que las personas necesitan y que se vean reflejados y reflejadas dentro de esas construcciones para que no sean cosas impuestas, sino que efectivamente responden a lo que ellos y ellas esperan de una tecnología. Lo segundo es que las herramientas tecnológicas no funcionan por sí mismas. El impacto siempre está atado a acciones offline, acciones de organización comunitaria que complementan las funcionalidades de la tecnología. Y también que la tecnología cívica es como un árbol dentro del bosque y no el bosque en sí mismo. Los procesos de desarrollo e implementación de las tecnologías a favor de causas sociales necesitan mucha adaptación, un entendimiento profundo del ecosistema y sobre todo mucha retroalimentación a nivel local. Después de todos estos años, llevamos 5 años trabajando en este tema, todavía tenemos preguntas y alguna de las grandes preguntas que todavía seguimos trabajando es cómo podemos convertir en la tecnología en un elemento transversal y no en un accesorio a la hora de potenciar estos procesos de cambio social. ¿Cómo garantizamos que la tecnología sea parte integral de la visión desde el comienzo? Y cómo garantizamos además la sostenibilidad de las tecnologías cívicas una vez se acaba la gestión específica de un proyecto o con financiación limitada. Y esto tiene que ver con cómo lo hacemos realmente parte del quehacer de las personas y no simplemente como una adición que es extranjera y que en el momento pues, que se termina, se acaba el proceso. Eso es un poco de lo que les quería contar. Es un abrebocas a todo el trabajo que estamos haciendo en Movilizatorio, así que les dejo mi información de contacto para que podamos seguir discutiendo sobre los temas de tecnología cívica y, por supuesto, construcción de paz en lugares tan afectados como Colombia y compartir estas buenas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Las preguntas irán al final del panel. Y para no tomar más tiempo, me gustaría presentar a Jorge Andrade de Data Cívica. Por favor, Jorge, ¿estás listo con tu presentación? Sí, así es. Muchas gracias. Listo, inicia. Vale. Voy a presentar pantalla. Muy bien. Entonces, pues es para mí un gusto estar aquí también con todos y todas ustedes. Yo quiero platicarles acerca de algo que le llamamos la sistematización y visualización de información, que es algo que hemos trabajado ya de un par de años, pero con un enfoque todavía más presente en esta 2021. Quiero platicarles de lo que hemos realizado, de quiénes somos como organización y también cuál es nuestro objetivo para con este tema
el presente año y en años siguientes. Sí, primero me gustaría platicarles acerca de Data Cívica. Es una organización, como pueden ver aquí, que trabaja para disminuir la brecha informativa que existe en la producción y el consumo de datos. Para ello, nuestra labor está presente en dos grandes ejes de acción. Por un lado, el análisis de los datos, que al menos acá en México, donde nos encontramos, liberan o publican los organismos y la administración pública. Y por otro lado, también con el desarrollo de software o el desarrollo de herramientas, sobre todo para la sistematización, visualización, que es el tema que les platico el día de hoy, así como la generación de datos. Nuestra labor institucional consiste o ha consistido principalmente en apoyar el trabajo de otras organizaciones. Estas organizaciones son de la sociedad civil, así como nuestra organización, y sobre todo en la defensa de los derechos humanos acá en México. Con esta finalidad también, la organización ha desarrollado una serie de plataformas digitales que buscan impulsar este trabajo que les mencionaba: la documentación, la sistematización y la visualización de los datos, haciendo el acompañamiento necesario para estas organizaciones con las que hemos trabajado o con las que trabajamos. Estas plataformas sistematizan y almacenan información de una manera que nos parece sencilla y desde luego siguiendo las necesidades de cada una de estas organizaciones, porque también coincido con Lina, quien presentó anteriormente, que la tecnología por sí sola no se puede imponer, sino tiene que venir desde las necesidades y sobre todo de entender muy bien cada organización con la que trabajamos, qué procesos usa y sobre todo estos datos cómo los necesitan y también cómo los pueden aprovechar, de manera que ya sea muy transparente la manera en que involucren esto que estamos proponiendo para con ellos, ¿sí? Porque no solamente queremos cambiar, o mejor dicho, no queremos o no es nuestro propósito cambiar sus procesos internos o sus flujos internos, sino más bien mejorarlos o visualizarlos, porque puede ser el caso en el que también no estén tan claros o tan presentes, ¿sí? Por esta razón queremos fortalecer y ampliar estas capacidades para que entonces las tareas internas y los objetivos de cada organización se lleven a cabo, ¿vale? También aquí en este momento quiero platicarles acerca de este que se llama el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Es un grupo de colectivos familiares de personas desaparecidas y está conformada por 74 colectivos en 22 estados de acá de la República y de 3 países de Centroamérica. Me parece que no es algo nuevo, que nuestro país acá en México tiene o está pasando por una ola de violencia en la que muchas personas se encuentran en este estado de desaparición. Y este mismo movimiento lo menciono porque hicieron un comunicado recientemente este año, hace un par de meses, donde declaran aquí que hay más de 90,000 personas desaparecidas en México. Y también les comparto el enlace por si gustan verlo, es este de acá. Y bueno, con esta experiencia es que el tema que les presentaba hoy y que les decía que también es lo que queremos trabajar, que estamos trabajando y que queremos seguir trabajando, es a partir de esta experiencia que también hemos aprendido trabajando con estas organizaciones. ¿Sí? Aquí quiero presentarles unas herramientas. Estas están aquí en la presentación por si después gustan verlas. Pero esta, por ejemplo, donde hablamos y queremos sobre todo dignificar la vida y la memoria de las personas desaparecidas acá en México. Había un registro que era oficial y que era una dependencia es decir, una dependencia federal pública quien se encargaba de llevar a cabo este registro y publicarlo de manera periódica. Sin embargo, algo que sucedía también para con este registro es que las personas que estaban aquí en este registro no tenían nombre, es decir, las familias, por ejemplo, los colectivos de familias no podían saber estas personas que estaban aquí quiénes eran. Entonces nos dimos a la tarea de ponerles nombres a dichas personas y en este portal que pueden visitar, que está aquí el enlace,
pueden ustedes visitarlo y ver que aquí se encuentra el listado de personas desaparecidas y que tienen nombre. También así les pedimos a la población que si pueden subir alguna foto para reconocer a estas personas, lo puedan hacer. Pueden ver ahí que también tienen algunos. El siguiente proyecto que también, como ejemplo de los proyectos que hemos hecho en de esta manera que les platicaba en alianza con algunas organizaciones de la sociedad civil, es esta que se llama Dignificando la Memoria, que también aquí pueden ver el enlace y lo pueden visitar, en donde recogemos una serie de, o recogimos, mejor dicho, una serie de testimonios de personas que en este momento tienen a un familiar desaparecido. Y aquí entonces hicimos un análisis, también una investigación que después publicamos también en este enlace como un informe. Y este está enfocado en el estado de Veracruz y actualmente nos encontramos también realizando una investigación similar en diferentes estados del país. Después lo pueden ustedes visitar. Y el tercer proyecto, el que también les quiero platicar de manera muy breve, es este otro que le llamamos la Plataforma Ciudadana de Fosas, que también ahí está el enlace, lo pueden visitar, en donde ustedes pueden visualizar el mapa del país y en el que, dependiendo la fuente de información, ahí localizamos y ubicamos diferente información acerca de las cosas que se han encontrado en México. Entonces, todas estas herramientas tienen en común, como se han dado cuenta, que también usan o que también hacen uso de la tecnología. Y con base en todos estos aprendizajes y todos estos proyectos que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que esta información y sobre todo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en México es clave. Entonces pensamos y estamos convencidas y convencidos de que es muy importante preservar estos datos y sobre todo apoyar a estas organizaciones para que este tipo de trabajo, que es el que actualmente es el único encargado de hacer y de llegar a cabo estos resultados, tengamos que potenciarlo, apoyarlo, para que este objetivo y este cometido permanezca, pero también se fortalezca. Por esa razón es que estamos trabajando para crear un sistema, un software, una aplicación que fortalezca sobre todo este mismo proyecto del cual comencé a hablar desde el principio, la sistematización y la visualización de la información para apoyar todas estas organizaciones, para que nuevamente se fortalezca su trabajo y entonces logremos llevar a cabo este objetivo que es el de encontrar a las personas desaparecidas, pero también en otras finalidades alrededor de los derechos humanos que les mencionaba es uno de nuestros ejes como organización de la sociedad civil. Por mi parte es todo, les agradezco mucho. Si falta algún enlace por ahí, después me pueden contactar y con mucho gusto se los comparto. Gracias. Muchas gracias, Jorge. También te repito que preguntas y algunas dudas saldrán al final del panel. Por favor, está pendiente. Y sin más preámbulo, damos paso a la presentación de Gustavo Hernán Fontanals, que pertenece a la UBA y a la Flaxo, pero de Argentina. Y pues nos gustaría escucharlo. Por favor, Gustavo, si ya estás listo. Iniciamos con tu presentación. Jorge, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Gracias. Claro. Hola, sí, buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí lo ven? Bueno. Sí, se ve. El camino hacia una nueva generación de comunicaciones móviles, la quinta generación o el 5G, se convirtió en un tema en auge no solo para los involucrados en el sector, sino también para los medios y la sociedad en general. No sin sustento, se la presenta como la plataforma tecnológica que hará posible consolidar la organización digital de las sociedades modernas, basada en la recopilación y procesamiento de enormes cantidades de información, modificando nuestras formas de entretener, producir, transportar, habitar, educar. Se espera que modifique nuestra forma de vida en general. La idea de este trabajo es presentar, por un lado, la complejidad que rodea el concepto de 5G, que a diferencia de generaciones previas, implica no solo un salto diferencial respecto a las tecnologías precedentes,
sino que se dirige principalmente a la consolidación de un nuevo ecosistema digital. Pero apuntamos también a resaltar cierta precaución, visibilizando una serie de requisitos y desafíos técnicos, económicos, regulatorios, también políticos, que todavía quedan por resolver. Con la tecnología 5G ya está acá, pero todavía está en proceso de definir qué efectos, qué implicancias portará. Las empresas, los reguladores, el gobierno tienen por delante todavía una serie de retos y una serie de decisiones cruciales para el desarrollo del 5G. Las comunicaciones móviles evolucionaron en sus 40 años de existencia con un salto cualitativo aproximadamente cada 10 años con una nueva generación, que trae una prestación diferencial que mejora los servicios o la disponibilidad de los servicios. La quinta generación, por un lado, se propone dar este tipo de salto, pero la idea es que se propone todavía algo más. La idea es que permita consolidar un nuevo ecosistema digital en el que no solo se brinden los servicios de comunicaciones ya conocidos, o algunos anexos que se puedan desarrollar, sino que también opere como una plataforma para la prestación de nuevos tipos de servicios que se derramen y transformen a otros sectores de actividad, tanto económicos como sociales. Esta es la idea de ecosistema digital. En sentido estricto, el 5G es una norma de sistemas, de componentes, de elementos conectos de telecomunicaciones móviles que apunta a cumplir con parámetros que ya fueron definidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para esta nueva tecnología que se denomina IMT 2020. Estas especificaciones fueron presentadas, pero todavía está en proceso la normalización y oficialización. Entre las especificaciones diferenciales que trae el IMT 2020 se destacan velocidades de conexión exponencialmente más altas, la capacidad de conectar a millones de dispositivos en simultáneo en el mismo área de cobertura, saltos de eficiencia en el uso de espectro y en la demanda energética por paquete transmitido, tiempos de latencia o letargo extremadamente más bajos o casi inexistentes, y confiabilidad casi absoluta en la estabilidad de la conexión. En base a estos diferenciales, la UIT ya definió tres principales áreas de casos de uso para la tecnología. Por un lado, la banda ancha móvil mejorada, que incorpore a las comunicaciones interpersonales la integración vertical con distintos sectores de la industria, manufactura, agricultura, minería, pero también la idea es que se desarrolle, se extienda a desarrollos de realidad virtual, realidad aumentada. Este tipo de cambio hubiera sido un salto generacional a la vieja usanza, pero la idea es que la nueva tecnología se derrame sobre otras dos plataformas que permitan el desarrollo de las sociedades digitales. Por un lado, comunicaciones masivas entre máquinas. Esto es lo que promueve la consolidación de la Internet de las cosas, con hogares y ciudades inteligentes, seguridad pública, fabricación y agricultura inteligente, control energético, seguimiento de activos, bienes a distancia. Y por otro lado, comunicaciones ultra fiables y de baja latencia, habilitando desarrollos efectivos de vehículos autónomos, redes eléctricas inteligentes, vigilancia de pacientes a distancia y servicios de telesalud o de alta autonomización industrial. Ahora, la anunciación misma de estos amplios escenarios de uso y la generalidad con la que se los describe muestra una muestra de la potencialidad, pero también de la incerteza que todavía rodea a esta nueva generación. Como decía, todavía queda un largo camino para verificar qué tipos de servicios se van a realizar y consolidar con el 5G. Incluso podría tratarse de otros servicios que surjan mientras que avanza la tecnología. Los retos. La parte constitutiva de los retos que enfrenta al desarrollo del 5G está definido por las propias especificaciones técnicas propuestas, que conllevan, por un lado, altas exigencias en términos de espectro, pero también en infraestructura de red. En cuanto al espectro, ya se ha definido que el 5G va a usar tres rangos de frecuencia muy diversos. Por un lado, las bandas bajas, que como sucede en la actualidad posibilitan una amplia propagación, pero que tienen la limitación de capacidades de transmisión que no alcanzan las altas velocidades y las bajas latencias que se estima que va a tener el 5G. Por otro lado, las bandas medias, que es donde más se están dando los desarrollos actuales, que ofrecen una buena mezcla entre beneficios de cobertura y capacidades principalmente para el despliegue en centros urbanos. Y finalmente, las bandas altas o milimétricas, donde la amplitud es mucho más grande, y la idea es que, dada esta enorme cantidad de espectro, haría posible la prestación de servicios ultra rápidos, casi sin latencia, y permitiría estos nuevos servicios especializados. El problema es que tiene bajos grados de cobertura. Ahí lleva el siguiente punto. Esto implica unas enormes exigencias en cuanto a infraestructura de red, tanto por los distintos casos de uso como por las distintas bandas de espectro que se van a poner en juego. Por un lado, es esperar que las operadoras sigan usando el espectro bajo, en todo caso el bajo medio, para alcanzar una buena capa de cobertura.
utilizando principalmente las macroceldas como se utilizan actualmente. Ahora, para los servicios que tienen una alta capacidad y una alta fiabilidad, se estima que es necesaria una densificación de las redes, mediante la colocación de multitudes de microceldas o smart cells que aportan una mayor capacidad y calidad de señal, pero que tienen una cobertura mucho mejor, lo que implica que es necesaria una multiplicación de la cantidad de bases y una interconexión a la red para alcanzar esta densidad buscada. Estos requisitos técnicos tienen un reflejo en desafíos, que por un lado están los desafíos económicos y de negocio de las propias operadoras, que tienen que atenerse a esta enorme demanda de nivel económico. Por un lado, se profundizan mucho las exigencias de inversión y mantenimiento de las operadoras, tanto en infraestructura como en redes. En infraestructura, como dije, va a ser necesaria un crecimiento exponencial de las llamadas microceldas. Esto tiene un costo muchísimo mayor en desarrollo de red, pero también en el mantenimiento, dificultades logísticas. Por otro lado, hay algo que ya es vigente en el 4G, que es que las redes móviles dependen en gran nivel de la infraestructura fija, la interconexión a las redes troncales, los centros de procesamiento de las operadoras, fibra, enlaces, procesamiento. Y esto se refleja en la necesidad de nuevas decisiones regulatorias, que por un lado permitan ordenar la instalación de nuevas antenas y infraestructura, pero también de ciertas iniciativas de índole más políticas, como regulaciones más adaptadas de compartición de red o el desarrollo de planes nacionales de banda ancha. A esto se suman las inversiones, las exigencias de inversión en las nuevas bandas de espectro, que además se suman a los gastos que las operadoras ya están haciendo en el espectro que está en uso, en los pagos de contraprestación. Acá también hay un conjunto de bandas cruzadas respecto a las políticas de espectro, que apenas vamos a mencionar por una cuestión de tiempo, pero tienen que ver principalmente con los modelos de concesión y de licencias para el uso de espectro. Ahora bien, el reto principal que se detecta es una respuesta repetida actualmente por las operadoras. A pesar de tantas promesas, todavía no se ha encontrado un modelo sostenible para las redes 5G. Esto es que alguno de los casos de uso propuestos garantice las demandas, las ganancias, para contrastar tan altas exigencias de inversión. Como punto de partida, muchos de los servicios propuestos ya se pueden dar con las redes actuales 4G, y lo que falta es encontrar una rentabilidad para los casos diferenciales de ultra banda ancha, de fiabilidad y latencia. Y todo esto se da en un contexto que pasó a ser desfavorable para la industria de las telecomunicaciones. Por un lado, las operadoras siguen solventando las inversiones en 4G, una tecnología que también prometía ganancias adicionales bastante importantes, pero que no los alcanzó todavía, en parte en beneficio a otro de los grupos crecientemente enfrentados a las operadoras, que son los intermediarios digitales sobre las redes. A su vez, las operadoras se encuentran actualmente en un periodo en el que han bajado las ganancias respecto a periodos previos, y con perspectivas de crecimiento más débiles, en parte porque hay una mayor competencia intersectorial, en parte por una caída de los servicios, por estos sustitutos over the top, en parte por un fortalecimiento de las regulaciones. A lo que se sumó también el impacto del COVID-2019. Igualmente, el panorama todavía se encuentra abierto, y acá el punto. Todavía hay una serie de decisiones regulatorias, también políticas, y también de negocio de las empresas, que podrían restablecer modelos de negocios un poco más sólidos. De nuevo, por tiempo apenas los mencionamos, por ahí en las consultas podemos tratar más, pero por un lado, desde el punto de vista estructural, donde hay unas enormes exigencias de inversión, podrían desarrollarse esquemas más intensivos de compartición de redes, el crecimiento de las compañías de towering, incluso las operadoras integrales de comunicaciones mayoristas. O también podría darse el impulso efectivo de algunos de los casos de uso mencionados, sea desde la promoción del sector público, ciudades o transporte inteligente, seguridad o salud pública, o desde el sector privado, consolidando alianzas con otros sectores productivos claves, como minería, agricultura, transporte o puertos. Finalmente, un cierre, para no extenderme. Los propios reguladores, pero también las propias operadoras, están teniendo una postura bastante más prudente respecto al desarrollo del 5G. Por un lado, la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones hace un llamado a actuar con cautela respecto a las inversiones 5G. Y acá cito: mientras los argumentos en favor de la inversión en 5G sigan siendo inciertos,
La industria y los responsables en la formulación de políticas deben actuar con cautela y sopesar la posibilidad de mejorar la disponibilidad y la calidad de las redes 4G existentes como fase previa a la instalación del 5G. Y por otro lado, la cautela de las propias operadoras, que están viendo con cierto escepticismo este cálculo entre las altas exigencias de inversión y un modelo de negocios que todavía no aparece. Es la propia GSMA la que estima que los desarrollos 5G empezarán a crecer progresivamente a lo largo de la década, calculando una adopción de entre el 10, el 15 o el 20% del total de las conexiones globales recién para el 2025, y este panorama es aún más débil para América Latina, donde se agravan estos retos comerciales y también las decisiones regulatorias comunitarias, estimando una adopción de entre 8 y el 10% del total de las líneas para el 2025. Voy a quedar acá ahora. Ok, gracias a Gustavo Hernán. Con esto cerramos las exposiciones de nuestros panelistas y considero que tenemos todavía un par de minutos porque íbamos muy tarde, entonces pasaremos a hacer como preguntas genéricas en este panel que era tecnología en la comunicación para el desarrollo y brecha digital. Y entonces hemos visto un panorama desde cómo están los prejuicios hasta la posibilidad del santo grial, el 5G, ¿no? Todo el mundo lo anda persiguiendo y parece ser que no se encuentra todavía ese santo grial. Y en realidad, como bien lo mencionó Gustavo, muchas de las cosas que plantea hacer el 5G ya están hechas. Entonces es más una cuestión de mercado que de una mejora social para todos, que incluso puede traer un problema de brecha más grande en sociedades donde todavía no hay una adopción formal, como nos hizo ver Caroline en su presentación del gap que hay, sobre todo en el sudeste asiático. Yo quisiera hacer como resumen de esto. Entonces pasamos desde las preguntas, ¿no? Que pueden ser muy en qué tendencias hay como tal. Estoy tratando de leer una pregunta que me está llegando en este momento, ¿no? And Caroline, how you imagine in the future how we come from let me think about the gap and the bias between the gender and the poverty, and what happened with if we have a bias regarding to the adoption of cellulars and mobile phones with gender and poverty, especially in Latin America. How do you see in the future this gap will be reduced? What kind of action we will take in the future to reduce this gap? Yeah, so obviously this isn't a question we directly considered. It might be something that we look into because as part of the consumer survey, there are questions on the barriers to adoption. So in an extension to this work, it's not an answer right now, but in an extension to this work, we could look at the barriers, and then it's more obvious that what the respondents themselves to the survey on technology adoption think are the main reasons, and therefore what the solutions might be. Obviously in the presentation, I did show that we can see that the gender effect is larger, the negative effect of the potentially gender biases or cultural norms. But again, we don't really look at the drivers. We look at the fact that they are bigger when someone is not working. And we can see that, and we can see that the effect is worse for someone who is not working compared to someone who is working. So yes, we can see that the gap exists.
I'm not exactly answering the question because I don't feel like I've done enough work exactly on your question, but we can see that there is an interaction between employment and gender, and it is worse for someone who's not working. And as I said, hopefully we'll be looking into what the respondents of the survey say are the main barriers. Yeah, watch this space for more research, hopefully. Yeah, great. We have a question from Judith Mariscal. Judith, please. Sí, gracias. Es una pregunta general para el panel. Perdón. Un poco sí, después de las estadísticas lo que podemos ver es que nos falta un buen trecho como región, especialmente actualmente, ¿no? Porque ya la telefonía móvil tuvo su momento y hoy parece ser que la banda ancha fija es necesaria. ¿Ustedes creen que hay un espacio para acuerdos regionales, para colaboración regional en términos de mejores prácticas? Caroline, sorry, I'm not sure that you understand my question. It was basically... Yeah, sorry. I'm sorry. If there's a space for regional cooperation, for collaboration in terms of best practices, of sharing knowledge as we share problems. Yeah, so in terms of, just so I'm understanding correctly, do you mean the data that's used in the paper, or? Well, this is a more broad question. Having the data, and this is for the panel in general. Yeah. Okay. Yeah. No, that's no, I understand. Yeah. Jorge, Gustavo. Yo soy politólogo de profesión, de dedicación, y a mí el problema es que hay, por lo menos mirado desde Argentina, pero creo que se puede extender a nivel regional. Es complicado incluso llegar a consensos al interior de cada país, con lo cual la armonización entre políticas a nivel regional se hace todavía un paso más arriba, se hace todavía más complicada. Es decir, está en disputa, es un sector que tiene muchos intereses, y algunos intereses son bastante fuertes, y por otro lado hay gobiernos que tienen sus propios intereses, con lo cual las disputas internas al interior de cada país ya son muy complicadas, con lo cual las perspectivas de poder lograr alguna clase de armonización a nivel regional se hacen todavía un poco más difíciles. Entonces mi respuesta sería que es un poquito complicado desde mi perspectiva. Yo quisiera, no sé si Jorge quiere decir algo al respecto a la pregunta de Judith, Alina. Lina creo que no la tengo presente en... Bueno, quisiera hacerles una pregunta en general también, y es, pasamos desde el uso de datos y el trabajo espléndido de Jorge y sus colectivos, pero me suena como a un recuento nada más de quién desapareció. Esos datos, desde esta perspectiva, ¿para qué pueden ser usados? ¿Cómo pueden ser mejorados? Desde la perspectiva social, ¿cómo vamos a reducir estas brechas de el que conoce que existen esos datos al que no conoce que existen esos datos, o que se vuelve nada más un muro del recuento de los que han desaparecido? Esto me impactó mucho porque es un muy buen trabajo, pero ¿en dónde se queda en la perspectiva futura? Ok, gracias por la pregunta. Creo que un buen ejemplo o una manera de contestar la pregunta es con un ejemplo que tuvimos en este proyecto que les compartía, que se llama Personas Desaparecidas. Y, por ejemplo, el ejercicio de haberle puesto nombre a este registro, porque recordarán que mencionaba que el registro que estaba ahí publicado no tenía nombres, es decir, las personas no sabíamos qué personas estaban ahí registradas. El hecho de haberles puesto este nombre y que supiéramos quiénes son, entonces nos permitió conocer cuántas personas, por ejemplo,
en ese registro estaban duplicadas, es decir, cuántos registros había duplicados. Entonces, para saber, por ejemplo, si ese número total de personas desaparecidas es así, si hay personas que están registradas más de 2 veces y reducir ese número, por ejemplo, también para poder conocer si en ese registro entran o salen las mismas personas que anteriormente ya fueron reconocidas como fallecidas o no, por ejemplo. Entonces, también para ayudar sobre todo a las familias, o al menos desde nuestro lado hemos estado enfocados en el apoyo o en el trabajo para con las familias. Es decir, que ellas puedan saber quién es, si su familiar está presente actualmente en el registro, si está duplicado, por qué está duplicado, desde dónde se hicieron esos registros, o también conocer finalmente si esta persona ya anteriormente fue localizada y que también se puede identificar. Porque en todo este tiempo, por ejemplo, algunas de estas personas que están en estos colectivos o que se encuentran activamente haciendo esta búsqueda, todavía no saben si la persona desaparecida ya fue localizada, por ejemplo. Entonces tampoco podrían ellas asistir a alguna ubicación o a este lugar donde está localizada para identificar a la persona, que ese es otro proceso que deriva de encontrar a un cuerpo, por ejemplo, o alguna fosa donde haya ahí alguna cantidad de cuerpos. Este proceso de identificación también es sobre todo, nuevamente, hacia el apoyo hacia las familias para que sepan entonces cuál es el paradero de esta persona y entonces también dejen de buscar si así lo desean. Entonces, la finalidad de todo esto que mencionamos es que haya tranquilidad, paz, memoria, verdad sobre todos estos procesos y por 2 vías sobre todo, para con las familias, pero también para con el registro público. Y es una manera también de llevar, digamos, de cierta manera auditar, por decirlo así, a este número total de desaparecidos para saber si en realidad es de ese tamaño o si ese número disminuye y también por qué es que aumenta o disminuye, si porque de verdad encuentran a las personas o las localizan, si de verdad las localizan fallecidas, si de verdad las localizan como duplicadas y entonces las quitan de ese registro. Y entonces esas son cosas, digamos, es conocimiento, es aprendizaje, es información que le podemos extraer a esos datos. Anteriormente era simplemente un dato que no podía, digamos, usarse o explotarse en ese sentido. Entonces, el aprender acerca de qué está sucediendo para con ese registro nos ha permitido saber todo esto que acabo de mencionar. Muchas gracias, Jorge. Y pues, desgraciadamente, hay muchas preguntas que hacer. Caroline's about the ongoing research and what are the next results that you publish in the future. And al final del día, tenemos que cerrar este panel y el panel de tecnología para el desarrollo y brecha digital, pues nos llevaría días enteros en discutir muchas cosas. Muy interesante lo que Gustavo nos dijo y sobre todo nos deja muy claro que 5G pues puede ser un santo grial que no se llegue a concluir del todo porque requiere demasiadas inversiones y no da más beneficios de la tenemos en este momento, a menos que el mercado de videojuegos y realidad extendida exploten, y eso será para un sector en el cual los modelos sociales estandarizados de consumo se impongan todavía mucho más. Quiero agradecer a los organizadores, a Juan Manuel y en especial a Judith Mariscal, el haberme invitado a desmoderar este panel. Agradezco mucho la presencia de ustedes que se quedaron. Perdimos a Lina al final, no sé dónde quedó, pero su trabajo también es muy importante para la construcción de la paz y la sociedad. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días, hasta luego.